FM Fénix, desde 1988, algo que decir, algo que escuchar. A las 14 horas, Ignacio Aguirre y equipo están en El Péndulo, un espacio para difundir y reflexionar sobre ecología, ambiente, derecho de los animales y para brindar visibilidad pública al accionar de las organizaciones de la sociedad civil. Es el medio justo, en la búsqueda del justo medio. El Péndulo, en procura de equilibrio. Buenas tardes a todos. Estamos poniendo en órbita nuevamente el péndulo aquí, transmitiendo desde la 100.3 aquí en Zona Norte, la FM Fénix de Martínez, la voz del barrio, pero por supuesto amplificando nuestra señal para toda Zona Norte, los 12 partidos del conurbano norte, aquí nomás en las afueras de Buenos Aires. Poniendo en movimiento el péndulo nuevamente, como desde hace 11 años, estamos atravesando ya prácticamente más de 600 programas y 1.700 entrevistas con referentes de la ecología, la sustentabilidad, todo lo que tiene que ver con cambio climático, por supuesto que se ha puesto casi un tema omnipresente en los últimos 3-4 años. Por más que venimos los ecologistas hablando de esto desde hace 35, 40 años atrás, pero ahora estamos viendo las consecuencias y los efectos de no haber hecho nada en todo este tiempo. Por un lado, también tenemos en nuestra mesa de contenidos, que es esta mesa de trabajo del péndulo, derechos de los animales, turismo sostenible y difusión de organizaciones civiles que trabajan en otros ámbitos de la realidad, no solamente las animalistas o las ecologistas, ambientalistas, sino que también nos metemos con todo, nos metemos con la salud, nos metemos con la educación, con la economía solidaria y con el arte, la cultura y el espectáculo en la voz de nuestra columnista, que por lo general suele aparecer en el aire del péndulo allí, promediando entre una y otra entrevista que son fundamentales para llevar adelante este espacio de temas de interés común y de incumbencia social que consideramos prioritarios comunicar y hacer visible. Hoy tenemos comunicación con Belén Keller, quien estuvo en nuestro espacio también hace un par de años, para poder conversar sobre la organización que ella coordina de alguna manera aquí en la provincia de Buenos Aires. Se llama Buenos Aires Castraciones Masivas y vamos a hablar de su actividad y por supuesto todo este tema del control poblacional de perros y gatos, esa búsqueda de equilibrio como tal el eslogan de nuestro programa en algo tan complejo o por lo menos tan difícil de hacer activar sobre toda la clase política que absolutamente en forma negligente o ignorante muchas veces desconoce esta problemática que tiene que ver con la salud urbana incluso de todos nosotros.
no solamente de los pobres animales que quedan desamparados en la esfera pública. Así que, bueno, vamos a hablar con Belén enseguida. Y para la segunda media hora vamos a estar conectados con Catalina Mancedo. Ella es coordinadora, es guardaparque y está allí en Corrientes. También nos comunicamos el año pasado, producto de los incendios voraces, devastadores, que azotaron la provincia con más de 1 millón de hectáreas, la mayoría de los focos provocados. Eso es lo que lo transforma en un ecocidio. Y este año también, tenemos novedades de que el fuego sigue, la temporada bajo fuego en Argentina es una constante, es una permanente insensatez, y además ningún tipo de control ni monitoreo por parte del Estado para poder de alguna manera orientar a los productores muchas veces en este tipo de prácticas que son usuales para ellos, pero que son devastadoras. Y aparte con el ciclo de calor, las olas de calor, el cambio sustancial en el régimen de lluvias, que lo estamos percibiendo aquí desde hace varios años. Bueno, todo esto provoca un caldo de cultivo que termina en tragedia. Eso para la segunda media hora. Entonces, Catalina Mancedo, del Centro de Conservación Aguará, en Corrientes. Mi nombre es Ignacio Aguirre, pero antes está el señor Juan Martín Cóceres en la operación técnica, colaborando también activamente en la producción. Muchísimas gracias, Juan Martín. Subimos un poquito, ¿qué les parece? Creo que estamos conectados ya con Belén Keller, que anda por aquí, en Buenos Aires. Vamos. El Péndulo, con la conducción de Ignacio Aguirre. Los derechos de los animales se difunden y se defienden en El Péndulo. Bueno, muy bien. Como adelantamos en el preludio de esta edición de hoy, estamos transitando nuestro segundo mes aquí en Radio Fénix y, por supuesto, en este caso recibimos a Belén Keller, coordinadora de la organización Buenos Aires Castraciones Masivas. Aquí Ignacio Aguirre te da la bienvenida al Péndulo nuevamente. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, acá estamos, firmes Bueno, en esta tarde, esta tarde vi llover, pero no llueve nunca. Decía aquel bolero, ¿no? Exactamente, menos mal que está lloviendo. Ah, sí, Menos ¿en dónde? mal. Mira, yo estoy en Escobar y en el lugar donde estoy están empezando a caer algunas Mira gotitas. qué bueno, porque justamente acabo de hablar de la crisis climática que nos agobia y que empieza a hacerse notar en todas las geografías y de las maneras más diversas. Y bueno, somos todos testigos aquí en Argentina y no solamente acá. Han pasado en Europa, en Australia, en un montón de lugares, en África, ni hablar. Sí. Lamentablemente estamos pasando en Argentina por una sequía casi sin precedentes. Por supuesto, que además vamos a estar conversando con Corrientes en la segunda media hora sobre animales silvestres y el ecocidio que se produce constantemente, en este caso en Corrientes, bastante recurrente, temporada bajo fuego todo el año en Argentina. Metámonos en nuestro métier, que tiene que ver con velar por el control y el equilibrio poblacional de perros y gatos, animales urbanos de compañía,
que, por supuesto, una problemática que transitamos aquí regularmente con infinidad de organizaciones y proteccionistas o animalistas. Incluso te había comentado que hace poco nomás, hace 2 semanas, estuvimos hablando de la salud mental de las rescatistas, que también es algo bastante interesante para abordar y muy necesario y pertinente, ¿no? Vos que estás en contacto con el rubro. La verdad que si querés podemos comenzar uniendo con esto, porque justamente nosotros como grupo Buenos Aires Castraciones Masivas no somos una ONG con personería jurídica, no tenemos presidente, no tenemos nada de todo eso. Somos un grupo de personas de distintos lugares de los 135 municipios de la provincia, que en virtud de la desesperación por la cantidad de animales que se encuentran en la vía pública, sufriendo exponiéndose ellos mismos, ¿no? Sin elegir haber nacido, vivir en la calle, no tener alimento, estar absolutamente desamparados, pero a su vez, sin quererlo, también provocando consecuencias en los humanos, en el medio ambiente. Como sabemos, esto no es que el ser humano va por un lado, los animales por el otro, los cursos de agua por el otro, esto es todo una única cosa. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo ha plasmado en este concepto, no de una sola salud, que abarca a los humanos, a los animales y al medio ambiente. Entonces, estos pobres animales que fueron domesticados, que no eligieron vivir de esta manera porque ellos no tienen manera de controlar la cantidad de sus descendencias, provocan un montón de consecuencias, rompen bolsas de basura, ocasionan accidentes de tránsito, contagian enfermedades, muerden, un sinfín de consecuencias que se resuelve de una única manera muy sencilla, que es castrando de manera masiva en forma sostenida al 20% de la población canina y felina. Esto está plasmado en una ley que es la conocida con el nombre de Ley Maruco. Es una ley de provincia de Buenos Aires que data del año 2008 y que es la número 13879. En virtud de estar ya desesperados por las consecuencias y con la pandemia que todo se agravó, porque a pesar del DNU presidencial que declaró la atención veterinaria como esencial, los centros de zoonosis, en su mayoría dirigidos por veterinarios, cerraron a cal y canto las sedes de zoonosis, pero por supuesto sí siguieron atendiendo a sus veterinarios particulares. Esto ocasionó que realmente el problema se agravara sobremanera. Y entonces, como de la desesperación nació nuestro grupo, y en eso estamos, la verdad, trabajando en toda la provincia, teniendo reuniones con funcionarios, contándoles de la existencia de la ley. Nos llevamos la sorpresa de que muchos no saben de la existencia de la ley, muchos otros no saben que acá hay intereses corporativos en el medio y que simplemente algo tan sencillo de resolver no se resuelve porque hay intereses corporativos. Bueno, contanos un poquito, a ver, detengámonos un poco en eso de intereses corporativos que de alguna manera no es para estigmatizar a los veterinarios ni nada por el estilo, pero sí en ciertos lugares, no creo que en todos, pero en ciertos lugares sí hay una presión los colegios de veterinarios en ciertas ciudades que es notoria, y que contarles a la gente incluso un poquito de esto, pero además por qué comercialmente a ellos no los perjudicaría que los programas municipales de castraciones masivas se puedan llevar adelante y se concreten, que no repercute necesariamente en una retribución menor para ellos. Es efectivamente como vos estás diciendo. La ley habla simplemente de castración, lo cual es una única vez en la vida del animal, y la obligación de la vacunación antirrábica, que es una vacuna anual, y solamente esa es la que es obligatoriedad
de darse por parte del Estado, y después la desparasitación, o sea, todo aquello que implica que puede ocasionar una zoonosis, que son las enfermedades de los animales que pueden afectar al ser humano. Entonces, esto es lo único que dice la ley. Todo lo demás corre por el carril privado. De todas maneras, estamos hablando de salud pública y estamos hablando de la existencia de una ley, con lo cual no hay entidad privada que se pueda poner en contra de esto. Esto ellos lo dicen abiertamente y, como vos bien aclaraste, por supuesto no son todos los veterinarios, es el colegio en representatividad. No todos están de acuerdo con esto, pero sí el colegio es el que está realmente en contra del servicio público. Ellos lo dicen abiertamente, dice que va en detrimento de su actividad privada. Como dije antes, son muy poquitas las cosas que cubre el servicio público obligatorio. Y la verdad ahora, es que en los lugares donde esto... Ahora aparece digamos, es realmente así, lo dicen abiertamente, porque parece bastante burdo oponerse a una política pública porque mi sector específico, la profesión a la que me dediqué, me perjudica, entre comillas, económicamente o comercialmente. Decirlo de manera abierta todavía me sorprende más. Mira, lo paradójico es que la mayoría de estos profesionales han sido formados en la universidad pública, ¿no? Además. Pero dejando de lado este detalle, con ese criterio no podría existir la escuela pública, no podría existir los hospitales, no podría existir la policía, porque entonces, claro, afectamos a montones de empresas privadas. La verdad que esto no es así, ellos sí lo dicen públicamente y hasta hacen una cierta persecución de algunos profesionales en algunos lugares. Uh-huh. Así que es más, si algunos profesionales cobran más barato de lo establecido por ellos en sus veterinarias privadas, también estos profesionales reciben una persecución. Pero bueno, en el ámbito de lo privado nosotros no nos metemos. Volviendo al servicio público, sí. No hay manera de que un colegio profesional que fue creado por el Estado para regular la actividad privada esté interfiriendo en el servicio público. Claramente ellos no lo prohíben, lo que hacen es encargarse de brindar un mal servicio. Perfecto. O sea, ellos no tienen autoridad para prohibir el servicio público que está por ley, ¿no? Y que claro. Depende del Ministerio de Salud de la provincia. Pero lo que hacen, como en su mayoría a la cabeza, al frente de un centro de zoonosis o de bromatología hay un profesional veterinario, lo que hacen es hacer todo lo posible para que ese servicio sea ineficiente. Antes de que sigas con tu exposición, respecto de la ley Maruco, me imagino, ley provincial, la reglamentación, hubo una reglamentación general y después hay una adecuación a cada municipio. ¿Cómo jurídicamente se maneja eso? Mira, sí, tenés la ley que es del año 2008, después tenés un decreto reglamentario que es del año 2011 y acá tenés este dato llamativo que ratifica lo que veníamos diciendo. Esos 3 años que transcurrieron entre la sanción de la ley y su reglamentación fueron 3 años de lobby para quien que en ese momento estaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Daniel Scioli, vetara esa ley, o sea, no la promulgara. Afortunadamente se promulgó igual. Y después, a nivel municipal, estamos trabajando con muchísimos municipios y con los consejos deliberantes, trabajando en lo que sería la redacción de ordenanzas, que sería como una especie de reglamentación local para ese municipio, claro. Pero que esté de acuerdo con esa ley. O sea, es como se va a plasmar en ese municipio la puesta en práctica de la ley. Bien, digamos. ¿Y cómo les va con eso? Mira, la verdad, esto justamente era algo que te quería aprovechar este espacio para compartirte. En algunos lugares nos cuesta un poco llegar a los intendentes o a los secretarios del área que corresponde, porque creen que nosotros estamos llevando un conflicto delante. Pero en los lugares que nos reciben, la verdad nos están recibiendo en muchísimos lugares, y en los lugares que nos reciben comprenden muy fácilmente que nosotros conocemos muy bien el tema, y que lo que estamos acercando es una solución, porque nosotros no estamos acercando un problema, nosotros no estamos yendo a decirle, mira, te voy a tirar la municipalidad abajo si no salís a castrar. No es nuestra postura, nuestro grupo no trabaja así, nuestro grupo se basa en la información y en el asesoramiento como grupo que tiene experiencia en esto,
Y bueno, como te decía al principio, nos encontramos con que muchos funcionarios no saben de la existencia de la ley, y muchos funcionarios no saben que sale 600 pesos de insumos una castración. Como forma de y agrego, como forma de capacitación para ellos también, porque si arrancamos porque ni siquiera algunos funcionarios municipales en algunas intendencias ni siquiera conocen la ley, es arrancar de cero o de menos 10, digamos. Totalmente. Mira, la semana pasada estuvimos en el municipio de General Las Heras en una reunión con la Comisión de Salud, o sea, distintos partidos políticos. La reunión fue de 1 hora y media, fue espectacular, se pudieron hacer preguntas, porque claro, la verdad es que tanto los legisladores como los miembros del Ejecutivo no tienen por qué saber de todas las políticas públicas. Lo que sí tienen que tener la humildad de recibir a quienes sí saben del tema, claro, para pedir ayuda, porque claramente esto es un problema. De lo contrario, no habría tantos animales desamparados en la vía pública ocasionando todo eso que te conté al principio. Por supuesto. Entonces, los municipios que tienen la humildad de escuchar entienden que la solución es muy sencilla, es ética, porque se resuelve conteniendo, castrando, brindando auxilio. La comunidad aprende este ejemplo y enseguida se hace parte de la solución. O sea, la comunidad que al principio tal vez está un poco dormida porque desconoce el tema y no sabe cuál es su rol, te encontrás con vecinos que empiezan castrando a sus animales cuando el servicio público llega como corresponde y que luego se empiezan a contactar para ayudar a castrar a los que están en la calle o para ayudar a castrar a los de algún vecino que no están todo el día y entonces no los puede acercar. Totalmente. Entonces te encontrás con que no solo nosotros como voluntarios interesados en el tema nos convertimos en parte de la solución, sino la misma comunidad. Por supuesto, ¿entendés? porque es muy interesante. En cuanto estimulás un poco la participación y el compromiso de la gente, la gran mayoría agarra, mientras puedan, agarran viaje, porque lo que hay es carencia justamente de convocatorias y de políticas de Estado. En cuanto exactamente. Nos quedan 3 minutitos y me gustaría que... Si me permitís, antes de cerrar este tema, pues seguramente me vas a preguntar lo del Día del Animal y sí te lo quiero contar, te quería decir que que hago un llamado a los tomadores de decisión, a los intendentes, a que nos reciban, a que no tengan miedo. Nosotros los vamos a ayudar a solucionar este problema. Tenemos algunos municipios donde por ahí se manda carta con pedido y por ahí cuesta que la contesten, como es el caso de Pilar, como es el caso del 25 de mayo, ahora esto estaba pasando en Coronel Suárez, ahora empezaron a recibirnos, que sepan por favor que realmente estamos llevando una solución a un problema. Bien. Así que con esto sí te cierro el tema. Por supuesto. Bueno, nos quedaban 2 minutos, ahora queda cada vez menos porque estoy contando tus necesidades también y tus compromisos horarios. Quedó pendiente una cuestión, una que tiene que ver con, a ver si el tema de la eutanasia, si todavía hay eutanasia en las direcciones de zoonosis, donde hay direcciones de zoonosis, en los municipios, en estas 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Otra pregunta tenía que ver con Holanda y este caso ejemplar de prácticamente población nula de perros callejeros y que se logró también mediante multas muy extremas y severas sobre los propietarios que abandonan, sobre la gente que maltrata. Pero bueno, lo dije rápidamente para dejarte 2 minutos por el Día del Animal. Vamos. ¿Te contesta lo de la eutanasia entonces? No, está bien. No, está bien porque vos me dijiste nota. que a las 25 no te tenías que derivarte hacia otro compromiso de salud, justamente. Exacto, vamos. Exactamente. Bueno, te cuento rapidito que para el día 29 de abril se está convocando a una... no me sale ahora, no es manifestación porque es algo muy pacífico frente al Congreso. Una convocatoria. Gracias, exactamente, no me salía la palabra. Una convocatoria que se va a realizar frente al Congreso a las 17 horas cada día sábado. Lo están organizando diferentes entidades animalistas, de protectoras de distintos animales, y la idea es mostrarle a los legisladores, mostrarles al Ejecutivo, a los tomadores de decisión, que los animales importan, que esto lo tienen que empezar a considerar
en las normativas que armen, lo tienen que empezar a considerar para hacer cumplir las normativas ya vigentes, que tenemos muchas y que comparadas con otros países del mundo no están malas, simplemente las tienen que hacer cumplir. Totalmente. Y nuestro lema es los animales importan. Están adhiriendo entidades proteccionistas de otros animales, los que están en contra de la caza, los que están en contra de, bueno, este es un tema un poco más complejo, pero de animales de experimentación, animales de consumo, bueno, las abejas, las ratas, los tracción a zorros, sangre. o sea, tracción a sangre está entre los organizadores, gracias por recordármelo. La idea es no quedarnos en el perro, el gato y el caballo, que es lo que más o menos siempre manifestamos. Por supuesto. Se está convocando a todos los defensores de todas las especies animales, porque todos, como decíamos antes, somos absolutamente esenciales para que este ecosistema sobreviva. Así es. Belén Keller, te libero. Allí con su organización Buenos Aires Castraciones Masivas, que ya lleva varios años de acción y de una conducta también que me imagino que les abre las puertas a un staff de personas, como siempre digo, mujeres en general. 90% de las animalistas que se dedican y que ponen los pies en el barro y se ponen el overol a la hora de poner el cuerpo, los pocos pesos que muchas veces les queda producto de los gastos que necesita tener una mínima atención para alguien alguien que está en una circunstancia adversa en un medio urbano que, como bien dijiste al principio, que no pidieron nacer y que el hombre domesticó hace miles y miles de años, trajo a los animales de compañía a los centros urbanos o por lo menos a las poblaciones, comunidades y no les preguntó, y además uno es responsable de lo que domestica. Entonces es importante llevar adelante ese concepto, ¿no? Como especie, somos responsables como especie de un montón de calamidades y aberraciones que hacemos con los animales, sobre todo los de consumo y, bueno, una larga lista. Exacto, y esto le corresponde al Estado, justamente para que los proteccionistas no enloquezcan. Así es. A los que no les corresponde. Cuidar a los que cuidan, como decía el eslogan de la charla de hace un par de semanas. Te mando un abrazo, los mejores augurios para la acción continua, permanente, de asesoramiento y capacitación a los funcionarios que muchas veces no funcionan. Te mando un abrazo fuerte y el 29 de abril lo mejor para la convocatoria de organizaciones y ciudadanía allí frente al Congreso, en la Plaza del Congreso, para hacer masa crítica y que los funcionarios, incluso en este año electoral, se vayan dando cuenta que hay una movida bastante importante en la ciudadanía y que incluso allí, si no lo hacen por convicción, que lo hagan por conveniencia, porque hay voto animalista. Exactamente. Un beso y muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ignacio. Saludos. Hasta siempre. Bien. Conversando con Belén Keller, coordinadora de Buenos Aires Castraciones Masivas, por segunda vez, bienvenida al Péndulo. El señor Martín Cóceres está en la operación técnica y le voy a pedir, por favor, que pasemos a la tanda para luego escuchar a Miriam Manfredini, nuestra columnista de Arte, Cultura y Espectáculos, y terminar en los últimos 20 minutos con Catalina Mancedo desde Corrientes, del Centro de Conservación Aguará. Vamos. No te caigas de El Péndulo. Ya volvemos. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Estamos en justamente 14:30 horas de este miércoles 12 y avanzamos con nuestra columnista de arte, cultura y espectáculos, con su micro. La señora Miriam Manfredini está en contacto telefónico. Ignacio Aguirre te da las buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Ignacio, qué gusto hablar. ¿Qué hace Elga? Ahí aquí en el péndulo. Bueno, preparándome para estar así bien recogida bajo la lluvia, porque en cualquier momento aquí estoy en el Museo Larreta viendo cómo preparan la próxima muestra que inaugura el jueves 20, de la que vamos a charlar. En su momento voy a entrevistar a la directora. ¿No tuviste nada que ver vos con la otra muestra, no? ¿La de Fernández Blanco? La de Fernández Blanco, no. Qué polémica, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, realmente lo que pasó es que la gente del grupo, es un grupo conocido, que ahora no recuerdo el nombre, sí. Ellos presentaron el proyecto, fueron elegidos, pero según la directora o sea, la que hace estos concursos, dijo que ellos no le habían aclarado bien cómo era la cosa. Entonces, sí, porque si sabía bien, lo ponía en otro horario. Claro. O sea que 3 de la mañana. No aclares que oscurece, ¿no es cierto? 3 de la mañana. Pero con ese comentario que hizo, no, sí, por supuesto. Por supuesto que no. Además, o queda como incompetente o como mentirosa, es decir, una de las dos. Claro, puede ser las dos. Sí, bueno, pero bueno, además, ya no está más en su puesto, ¿no? Así es. Que es como tiene lo que corresponde. Totalmente. Avance con lo suyo. Bueno, te voy a contar lo que tenía preparado para hoy, sí, que tiene que ver con una noticia, yo creo que muy linda para todos los argentinos, que es la visita de Héctor Alterio, que ya cuenta con 93 años. Héctor Alterio, este actor que nos dio a la Argentina el primer Oscar con la película La Historia Oficial con Norma Leandro. Ahora, ya con 93 años, va a venir, mejor dicho, ya está en Buenos Aires, para hacer 12 funciones en el Teatro Astros, una especie de despedida del escenario. La verdad que trabajar hasta los 93 años como actor, trabajando la memoria, totalmente, el cuerpo, hay que tener, además de ser un excelente actor, una mente privilegiada, ¿no es cierto? Porque un estado impecable desde el punto de vista saludable. Claro, ¿qué te parece? Pero bueno, y el hombre va a hacer esta función que se llama De Madrid a Buenos Aires, que son un poco anécdotas, y me imagino que habrá algo más, habrá algo de audiovisual también, porque por más que sea una personalidad, al escenario también hay que llenarlo y dar una función digna, ¿no es cierto? Por supuesto. Si el hombre se anima a hacerlo con sus 93 años, quiero pensar que va a ser algo que valga la pena ver, pero por lo pronto que son nada más 12 funciones. En el día de ayer fue nombrado personaje emérito de la cultura Héctor Alterio. Allí en el Centro Cultural Kirchner hicieron una especie de homenaje y personalidad emérita de la cultura, con lo cual me parece fantástico, justamente por esto que yo comentaba al comienzo, el primer Oscar con La Historia Oficial, una película que cuenta tanto sobre nosotros y que junto con Norma Leandro siguieron brillando a lo largo de décadas estos actores, ¿no? Así que en principio recomiendo a la gente que tenga ganas de ver por última vez Alterio, se pueden acercar y empezar a sacar sus entradas al Teatro Astros. Por otro lado, yendo un poquito más cerca, tenemos un ciclo de derechos humanos en Lumiton, pero esto es en la página de Lumiton, va a ser lumiton.ar, donde ya empezaron, y hasta el 1 de mayo, todas las semanas una peli distinta que tiene que ver con los derechos humanos en todas sus dimensiones, ¿no es cierto? Medioambientales, violencia de género, las víctimas de guerra. Bueno, películas realmente muy interesantes, internacionales, con distintas técnicas de filmación, de distintas épocas, que creo que para el público del péndulo
ya sabe lo que es Lumiton y la calidad de películas que hacen con el ciclo Vecino Vecino, que esto lo vienen haciendo durante unos cuantos años, ¿no es cierto? Creo que me parece, este es un ciclo que les va a interesar mucho. Seguramente a vos también, Ignacio, porque es la temática que trae al programa, ¿verdad? Así que, bueno, con estas son mis recomendaciones de esta semana y dejo pendiente para la próxima una entrevista con la dirección de aquí del Museo Larreta para esta nueva muestra dedicada a Goya. Perfecto. Que va a ser realmente muy importante. Vamos todavía, bueno, y te esperamos aquí el día que puedas arrimarte acá en nuestra nueva casa. Por supuesto, me encantaría. Hasta siempre, la señora Miriam Manfredini. Hasta siempre, hasta el próximo miércoles. Nuestra columnista de Arte, Cultura y Espectáculos. Paso por el péndulo y vamos a escuchar renglón seguido nomás mientras nos comunicamos con Corrientes al señor Duke Jordan con este tema, un pianista de jazz bastante agradable para nuestros interludios musicales. Vamos. Quédate en el péndulo hasta las 15 horas. Hay ambiente en El Péndulo. Gracias, Martín. Estamos en contacto con la ciudad de Corrientes, de la provincia homónima. Allí nos volvemos a comunicar con el Centro de Conservación Aguará, con Catalina Mancedo, que es guardaparque y también coordinadora de la difusión y seguramente también llevará adelante programas de educación ambiental relacionados con los animales silvestres y bueno, distintos programas y políticas que llevan adelante allí. Aquí Ignacio Aguirre te da la bienvenida al Péndulo en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bien, acá contento de recibirlos nuevamente y bueno, quizás nos trae, como el año pasado también por esta época, una temática que nos preocupa a este programa fundamentalmente, pero también por su costado y su orientación animalista, pero estamos también preocupados por la cuestión ambiental, la salud de los esteros de Liberá, que está de capa caída ya de hace varios años, y una temporada de Argentina bajo fuego, como digo yo, hace muchos años también, en Córdoba, en los humedales acá del río Paraná, en el norte, en el sur, y Corrientes ha sido
azotada el año pasado con más de 1 millón de hectáreas incendiadas y un gran porcentaje de esas perjudiciales contingencias que sufre el ecosistema y la biodiversidad de manera intencional, provocada por productores que, ignorando el estado de situación climático, vuelven a hacer de las suyas según sus prácticas, quizás de costumbre, pero en un contexto de crisis climática y de régimen de lluvias absolutamente trastocado, lleva a estas tragedias. El año pasado estuvimos justamente conversando sobre eso, pero nos hemos enterado que también en los últimos meses vuelve a rebrotar el fuego por todos lados y realmente hay una circunstancia, si no apocalíptica, bastante devastadora, y que habla de una agresión al ambiente de manera ya sostenida, permanente, y que repercute en un montón de circunstancias. Contanos un poquito, a manera de presentación, nuevamente, ustedes que se dedican al rescate, la recuperación y liberación de especies autóctonas, y tienen este refugio y esta operatoria desde la capital. Hacenos una pequeña presentación del Centro de Conservación Aguará. Bueno, el Centro de Conservación Aguará es un centro de rescate, rehabilitación y liberación de fauna silvestre en toda la provincia de Corrientes. Nuestra función es justamente, como habías dicho, rehabilitar y liberar todos los animales más posible que podemos hacerlo. Y nosotros estamos en la localidad de Paso de la Patria. Ajá. Y, ¿Cerca de Capital? Sí, a 30 kilómetros de la capital. Bien. Contanos, a ver, un poquito más. Contanos un poquito qué tipo de animales tienen. Hay problemas, antes de meternos en la cuestión del fuego y el incendio que azota la provincia, como digo, de manera constante. Contanos un poco, hablanos un poco de los animales que tienen allí. Si querés, también querés diversificar el tema con el tráfico de fauna, caza furtiva, adelante. Bueno, esas son algunas de las causas de ingreso de animales al Centro Aguará. No solo, también hay que sumar el maltrato animal, que nos está preocupando muchísimo. Pero ¿de qué tipo de especies? ¿Animales urbanos? No, estamos hablando de animales silvestres. Por eso, entonces... lagartos boveros, monos carayá, yacarés, serpientes, o sea, muchas especies, las comadrejas también, que son todos animales, por supuesto, asociados a ser controladores de plaga, a tener una función ecológica, no solo ya en nuestros ambientes naturales, sino como son ya, todos están por la pérdida de hábitat y la problemática ambiental, los animales silvestres se están acercando cada vez más a las zonas urbanas. Interactúan con los humanos cada vez más. Claro, entonces ya nos acostumbramos a que ellos sean parte de nuestros vecinos, ¿no? Pero hay personas que realmente respetan a estos animales y todavía tenemos personas que no lo hacen. Porque los perros, te decía, porque cuando uno asocia maltrato animal, a veces, por supuesto, el que es animalista lo lleva a la universalidad de maltratos y de explotaciones y exterminio incluso, ¿no?, de animales. Estoy hablando de los animales de consumo, por ejemplo, 500 millones por día van a parar a los a los mataderos del planeta. Entonces cuando hablamos con ellos y no con los animales silvestres. Cuando hablamos de perros y gatos, en general se habla de maltrato animal, pero maltratar un yacaré, incluso no creo que, no sé si está penado jurídicamente, o maltratar otro de las especies que nombraste, el oso melero y algunas otras importantes especies que tienen su función, más allá si tienen su función o no. Es digno y es pertinente respetarles la vida, sobre todo si uno no tiene ningún tipo de necesidad
primordial de avasallar sus derechos, digamos, ¿no? Que creo que no la hay bajo ninguna circunstancia. De todas maneras, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando se habla de maltrato animal o experimentan esa circunstancia con este tipo de animales silvestres? Bueno, nosotros somos fomentadores, que la mejor herramienta para el maltrato animal, la educación, como cualquier acto, es la educación ambiental. Poder conocer nuestra fauna, poder conocer su conducta, entonces aprender a mantener la distancia, que no son animales silvestres y que si sienten asustados o bajo amenaza nos pueden lastimar, cuidar a las mascotas. Yo creo que una función fundamental del Centro Aguará no es solamente rehabilitar y liberar animales, sino justamente educar, informar, porque si empezamos nosotros a liberar animales silvestres y la comunidad todavía no está preparada o no la conoce y nos terminan lastimando otra vez a los animales, nuestra función no serviría para nada. Sí, de todas maneras, ese es un proceso más lento, el de la educación. Si hubiera sanciones, por ejemplo, si hubiera unas buenas leyes de digamos, de poder coerción jurídica y poder y las personas sepan que si hacen cometen tal acto de transgresión en la corporeidad y digamos en el ser animal, tengan su sanción. Como hoy no hay ningún tipo de sanción, toda esta labor, que por supuesto es lo importante, pero también está el tema de lo urgente, porque no hay sanción jurídica, no hay poder de policía sobre ese tipo de conducta. Bueno, nosotros acá sí trabajamos justamente en estos casos donde se sabe de dónde vino ese maltrato hacia los animales. Hay nosotros tenemos 11 especies de animales silvestres que son declarados monumentos naturales de la provincia, o sea, tienen una protección absoluta en su cuidado. Bien, y contanos cuáles son, si no todas, pero buena parte de esas especies. Bueno, nosotros iniciamos allá en 1994 con el ciervo de los pantanos, el lobito de río, el aguaraguazú, el venado de las pampas. Después empezó a sumarse a la lista el oso hormiguero desde que volvió a ser parte de la fauna correntina, el guacamayo rojo, el yaguareté, el tetapá de collar, el capuchino iberá. Mira qué bien. Y allí... No me quiero olvidar de muchos. Y bueno, el último que ingresó fue el mono carayá, justamente. Claro. Y que es típico de Corrientes, ¿no? Además. Es el emblema de nuestros montes nativos. Claro. Y aún así tenemos problemas en educación con los vecinos y las vecinas. Bien. Nos quedan 5 minutitos, 6 minutitos. Contanos un poquito, el tema de la caza furtiva y la fauna y el tráfico de fauna silvestre. Hacernos una pequeña mención y después me gustaría que nos comentes cómo están viviendo los correntinos estas temporadas permanentes de incendios. Pero haceme una breve mención sobre estas dos cuestiones, caza furtiva y tráfico de fauna. Bueno, el tráfico de fauna es uno de los casos también más comunes que ingresan al centro, en el cual sí las aves fueron levantadas hace poco de la naturaleza, que casi siempre Gendarmería, Policía, Recursos Naturales los suelen decomisar, nos traen al centro Aguará. Hablo de aves porque son las que más ingresan por el tráfico de fauna. Claro. Y ahí se le hace un chequeo sanitario completo para saber que las aves están bien, sobre todo ahora con la gripe aviar, donde se tiene mucho cuidado sobre esa enfermedad. Después se le hace la rehabilitación y muchas pasan prácticamente como un año en el centro Aguará, en el cual nosotros tenemos que cuidar su bienestar y su conducta, sobre todo si hablamos de loros. ¿Por qué? Porque las personas les cortan las plumas a las aves y ellas tardan como un año en poder replumar. Entonces nosotros también ponemos en riesgo que estos loros, siendo animales tan inteligentes, por eso la gente los busca en el tráfico ilegal, que aprendan a hablar, que aprendan a vivir en dependencia del hombre. Entonces, por suerte, nosotros tenemos un área que se llama Bienestar Animal, que se encargan que estos animales que tengan una estadía lo más silvestre posible
y que no relacionen al hombre como un estímulo positivo. Bien. Vamos a los esteros de Liberá y que me cuentes estas últimas temporadas entre comillas, de incendios provocados en su gran mayoría, y de qué manera está afectando el ecosistema de los esteros de Liberá, que es el más importante de Argentina, pero también una reserva de agua dulce para toda América, que son las joyas de la abuela, diríamos, entre comillas, y sin embargo, mediante la insensatez, el descontrol, la ignorancia, la negligencia, el afán de lucro, todas cuestiones que se entrecruzan en la operatoria del productor o de la persona. De vez en cuando debe haber algún piromaníaco que lo haga por el solo hecho de ser un maldito, pero de todas maneras esta es una práctica habitual. Y contanos cómo está quedando y qué están ustedes percibiendo como correntinos de este tesoro que tienen, que es el estero de Liberá. Bueno, la verdad que imaginar una corriente sin agua, inclusive nuestro reservorio de agua dulce más grande del país, sin agua, antes era inimaginable. Lamentablemente, eso está pasando. Hace 3 años, sí, estamos pasando por una sequía extrema y histórica, en el cual las aguas de Liberá se abastecen de lluvias. Necesitamos lluvias para que se abastezcan las aguas de Liberá, claro, y la fauna vuelva a resurgir. Lo que pasó con el Gran Parque Iberá este año es que comenzó un fuego que no pudo pararse y duró más de 50 días, llevándose más de 100.000 hectáreas del parque. O sea, estamos hablando de la categoría de conservación más grande que tiene tiene el Gran Parque Iberá. Claro. Eso, por supuesto, eso fue lastimando a nuestras faunas, sobre todo las que tienen una movilidad muy lenta. Al mismo tiempo, la fauna escapando, buscando un nuevo refugio, un nuevo cuerpo de agua, alimento. Y los pocos animales que hoy se ven, por ejemplo, en los portales donde pasa el arroyo Carambola, el arroyo más grande de Liberá, ven que los animales están de bajo peso, están sufriendo bastante este castigo de la sequía, así que nosotros estamos esperando que llueva y que se abastezcan las aguas, no solamente de Liberá. Nosotros llegamos a tener solamente el 4% de superficie con agua en la provincia, cuando tenemos un 65% de la superficie de la provincia con agua, en un año, por supuesto, donde llovió, y hace 3 años, bueno, nos está castigando bastante el clima, y esperamos con ansias que esto cambie lo más pronto posible. ¿Qué porcentaje de la superficie correntina de la provincia entera se puede decir que ocupa los esteros? Es el 15% de la provincia de Corrientes. Estamos hablando de 200.000, ¿cuántas hectáreas? Sí, 1.300.000 hectáreas. Por eso, claro, un 10%. Sí, es muy grande a lo que es otros humedales que tiene el país, pero el Liberá es el más grande, claro, y con mayor diversidad. ¿Qué mensaje, tenemos un minuto, qué mensaje final nos querés dar desde el Centro de Conservación Aguará, que tenga que ver con la formación, no sé, con algo relevante que te parezca que también sea pertinente comunicar? Bueno, que nos conozcan, a los que todavía no nos conocen. Sí. En nuestras redes sociales siempre estamos mostrando los casos en el cual estamos trabajando. También a todo el equipo técnico, profesional y a los voluntarios que trabajan diariamente con nosotros. Bien. A Centro-Aguará en Instagram y Centro Conservación Aguará en Facebook. Bien. Bueno, muchísimas gracias por esta nueva entrega y exposición, Catalina Mancedo. Hasta la próxima y los mejores augurios para el accionar y los programas que llevan adelante allí. Gracias, Ignacio, por este espacio y estamos hablando. ¿Cómo no? Hasta siempre. Un abrazo. Muy bien.
conectados con Paso de la Patria, entonces allí en provincia de Corrientes, a escasos kilómetros de la capital correntina, se enclava entonces este Centro de Conservación Aguará. Vamos a ir despidiéndonos de una jornada bastante intensa aquí, con estas dos entrevistas, abordando temáticas ambientales y animalistas como es nuestra costumbre. Los convoco para la semana que viene, el miércoles a las 14 horas. Allí está el péndulo en Procura de Equilibrio, transmitiendo aquí desde la 100.3, desde Martínez para todo el conurbano norte, y aquellos que nos quieran fidelizar desde cualquier punto del universo, la dirección de la radio es www.fmfenix.com.ar. Hasta el miércoles que viene. Está el señor Juan Martín Cóceres en la operación técnica y colaborando activamente en la producción. Muchísimas gracias. Y mi nombre es Ignacio Aguirre. Aún. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos en El Péndulo, en Procura de Equilibrio.